¿Alguna vez has orado, suplicado y clamado a Dios y solo has escuchado silencio? Ese te dice que el silencio de Dios no es un abandono, sino una respuesta oculta que pocos logran entender. Muchos creyentes han experimentado esta inquietante sensación. Claman en la noche, esperan con fe, pero el cielo parece cerrado. Sus oraciones parecen disiparse en el aire sin respuesta. Y en medio de este vacío surge la angustia, la duda y el temor. ¿Me ha abandonado Dios? ¿No le importo? ¿Estoy haciendo algo mal? Pero, ¿y si te digo que el silencio de Dios no significa que Él no está actuando? ¿Y si su silencio fuera, en realidad, una prueba que está preparando tu bendición? Hoy en este estudio vamos a profundizar en un misterio divino que pocos comprenden. Vamos a descubrir por qué Dios a veces parece guardar silencio y qué es lo que Él realmente quiere decirnos en esos momentos. Tal vez estás pasando por este silencio ahora. Quizás has clamado en medio de la tormenta, pero todo lo que recibes es el eco de tu propia voz. Pero atención, porque en este video te revelaré cómo interpretar el silencio de Dios y qué hacer cuando Él no responde de inmediato. ¿Sabías que algunos de los más grandes héroes de la Biblia pasaron por largos periodos de silencio divino? ¿Sabías que el silencio de Dios puede ser la antesala de un milagro? ¿Sabías que, si no entiendes este principio, puedes perder la respuesta que tanto has esperado? Al final de este estudio, vas a comprender que el silencio de Dios no es una señal de abandono, sino una clave para fortalecer tu fe y preparar tu bendición. Y aquí viene un dato importante. La penúltima lección de este estudio puede contener la clave que desbloqueará la respuesta que tanto has estado esperando, así que quédate hasta el final. Antes de comenzar, quiero que hagamos algo muy especial juntos. Escribe en los comentarios la frase, confío en Dios, aún en su silencio. Al hacer esto, estarás declarando con fe que crees en su tiempo y en su propósito para tu vida. Deja tu comentario ahora mismo. Confío en Dios, aún en su silencio. Y no olvides dejar un me gusta en este video y suscribirte al canal, porque con cada acción que tomas, estás permitiendo que más personas reciban este mensaje. Si este video le aparece a alguien en su momento de mayor necesidad, será porque tú ayudaste a que llegara a él. Estás sembrando la palabra de Dios en otros corazones. Ahora sí, prepárate, porque este estudio puede cambiar tu forma de ver el silencio de Dios para siempre. Voy a contar hasta 3, y cuando termine vamos a comenzar. 1, 2, 3. Vamos al estudio bíblico. Cuando Dios guarda silencio, una prueba de fe. El silencio de Dios es una de las pruebas más difíciles para cualquier creyente. Cuando clamamos y no recibimos una respuesta inmediata, nuestra fe es puesta a prueba. Pero, ¿qué hace Dios cuando parece que no hace nada? Job 30:20. Clamo a ti, y no me respondes. Me presento, y no me atiendes. Job fue un hombre íntegro y justo ante Dios, pero aún así enfrentó el silencio divino en medio de su peor sufrimiento. Perdió todo: su familia, su salud, sus bienes. Sin embargo, la mayor prueba no fue la pérdida material, sino el silencio de Dios en medio de su dolor. ¿Cuántas veces has sentido lo mismo? Quizás estás pasando por un momento de angustia y esperas con ansias que Dios te responda, pero lo que recibes es silencio. No entiendes por qué Dios parece distante. ¿Será que te ha abandonado? ¿Será que ya no te escucha? Pero aquí hay una verdad que cambiará tu perspectiva. Dios no guarda silencio para abandonarte, sino para probar y fortalecer tu fe. ¿Por qué Dios prueba nuestra fe con el silencio? Cuando Dios calla, nuestro corazón es probado.
En ese momento, se revela qué tan firme es nuestra confianza en Él. Santiago 1:3, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. El silencio de Dios nos obliga a depender más de Él, nos enseña a confiar en su carácter y no en nuestras circunstancias. Cuando todo va bien y recibimos respuestas rápidas, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando el cielo parece cerrado, cuando nuestras oraciones parecen no llegar a ningún lado, cuando las lágrimas corren por nuestro rostro sin recibir consuelo, ahí es donde nuestra fe es realmente probada. ¿Seguirás confiando en Dios aun cuando no puedas escuchar su voz? ¿Cómo pasar la prueba del silencio de Dios? 1. Sigue orando, aunque no veas resultados inmediatos. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. El enemigo quiere que dejes de orar, que renuncies, que pienses que no vale la pena, pero Dios te dice, sigue clamando, sigue buscando, sigue confiando. 2. Confía en que Dios está obrando en lo invisible. Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. No porque no lo veas, significa que Dios no está actuando. Él está trabajando en lo oculto, preparando la respuesta perfecta en el momento indicado. 3. No te dejes engañar por el enemigo. Cuando Dios calla, el enemigo habla. Intenta sembrar dudas, desánimo y desesperanza en tu corazón, pero no creas sus mentiras. Juan 8:44. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo quiere que pienses que Dios se olvidó de ti, pero la verdad es que Dios está más cerca de lo que imaginas. El silencio de Dios no es un no, es un aún no. Es el tiempo de espera antes de la bendición. Cuando Dios guarda silencio, no es porque te ha olvidado, más bien está trabajando en ti. Dios nunca está inactivo. Aun cuando no puedes escucharlo, Él sigue presente en cada detalle de tu vida. Pero si el silencio de Dios te produce angustia, es momento de profundizar más en tu relación con Él. A lo largo de la historia bíblica, vemos que muchas personas que fueron usadas poderosamente por Dios pasaron por largos periodos de silencio divino. Fue en esos momentos que su fe fue refinada, su paciencia probada y su carácter transformado. Éxodo 2:23-25. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor subió a Dios debido a la servidumbre. Y oyó Dios su gemido, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo de Israel pasó 400 años en esclavitud. Durante ese tiempo parecía que Dios había guardado silencio, pero en realidad Él estaba esperando el tiempo perfecto para actuar. ¿Qué debes hacer mientras Dios guarda silencio? 1. No dejes de buscarlo. Salmo 27:14. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. El enemigo intentará hacerte creer que ya no tiene sentido orar, pero ese es el momento en el que más debes hacerlo. 2. Revisa tu corazón. A veces, el silencio de Dios puede ser una oportunidad para examinar nuestra vida y asegurarnos de que estamos caminando conforme a su voluntad. Salmo 139:23-24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. 3. Pon en práctica lo que ya sabes. Muchas veces Dios ya nos ha dado instrucciones, pero estamos esperando más señales en lugar de obedecer. Haz lo que ya sabes que debes hacer. Los que esperan en Dios nunca son defraudados. Isaías
40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es tiempo perdido, sino tiempo invertido en el proceso de formación para recibir la promesa. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo perfecto de Dios. Declara con fe que seguirás creyendo aunque no veas la respuesta ahora. En el siguiente bloque, vamos a profundizar aún más en cómo el silencio de Dios puede ser una preparación para algo mayor. Quédate hasta el final, porque en la penúltima lección encontrarás la clave para desbloquear bendiciones en tu vida. Cuando el silencio de Dios es una señal de preparación. A veces cuando Dios guarda silencio no es una prueba, sino una señal de que te está preparando para algo mayor. Dios no responde de inmediato porque su plan requiere que primero pases por un proceso de transformación. Muchas veces queremos recibir la bendición, pero aún no estamos listos para administrarla. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El silencio de Dios no es un castigo, sino un entrenamiento. Es el tiempo en que Él fortalece tu carácter, aumenta tu resistencia espiritual y te moldea para lo que está por venir. ¿Cuándo el silencio de Dios es una señal de preparación? 1. Cuando sientes que Dios ha cerrado todas las puertas. Apocalipsis 3:7. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. A veces, lo que parece un silencio es en realidad Dios, evitando que entres en algo para lo que aún no estás preparado. 2. Cuando estás en un periodo de crecimiento espiritual. Dios quiere que madures en la fe antes de llevarte al siguiente nivel. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. 3. Cuando Dios está alineando circunstancias en el mundo espiritual. Daniel 10:12-13. El ángel le dijo a Daniel que su oración había sido escuchada desde el primer día, pero hubo una batalla en los cielos antes de que la respuesta llegara. Cuando Dios parece estar en silencio, puede ser que haya una guerra espiritual ocurriendo en el mundo invisible. ¿Cómo debes actuar cuando Dios te está preparando? 1. No te desesperes. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 2. Aprende a confiar en el proceso. Salmos 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Dios trabaja en su tiempo, no en el nuestro. Si estás en un tiempo de silencio, espera con fe. 3. Fortalece tu relación con Dios. Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Si Dios está en silencio, es porque quiere que lo busques más. Escribe en los comentarios: Dios me está preparando para algo grande. ¿Por qué Dios te hace esperar? Dios nunca tarda, pero tampoco se adelanta. Su tiempo es perfecto. Si parece que su respuesta demora, es porque todavía hay cosas que deben alinearse antes de que puedas recibirla. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si Dios ha guardado silencio, no es porque ha olvidado tu oración. Es porque está orquestando cada detalle para que todo suceda en el momento preciso. ¿Cómo saber que la espera está por terminar? Dios no nos deja en la incertidumbre para siempre. Cuando la espera está a punto de terminar, empiezas a notar cambios en tu vida. Tu fe se ha fortalecido en el proceso. Dios ha puesto nuevas oportunidades en tu camino. Comienzas a sentir una paz inexplicable
en medio de la espera. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Si has experimentado estas señales, es porque Dios ya está alineando su respuesta para manifestarse en tu vida. Escribe en los comentarios: esperaré en Dios porque su tiempo es perfecto. ¿Qué hacer cuando la respuesta de Dios parece tardar demasiado? Dios no responde según nuestro calendario. Él sabe exactamente cuándo intervenir. Pero cuando la espera parece larga, muchos empiezan a desanimarse y a dudar de su propósito. Algunos Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si sientes que Dios ha tardado demasiado en responderte, recuerda que su tiempo es diferente al nuestro. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una parte. Mantente fiel en la oración, no tomes decisiones apresuradas, confía en que Dios nunca llega tarde. Salmos 27:14. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. El silencio de Dios no es su ausencia. Dios nunca te ha dejado solo. Incluso en el silencio, Él sigue a tu lado. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. El enemigo quiere hacerte creer que Dios se ha ido, pero la verdad es que Él siempre ha estado obrando a tu favor. Escribe en los comentarios: confío en Dios, aunque guarde silencio. En el siguiente bloque, vamos a aprender cómo recibir la respuesta de Dios con un corazón preparado y qué hacer cuando su voz finalmente se manifieste. Quédate hasta el final, porque la clave para recibir la bendición está a punto de revelarse. Cuando Dios rompe su silencio, ¿cómo reconocer su voz? Luego de un tiempo de silencio, Dios siempre habla. Pero ¿cómo podemos reconocer su voz cuando finalmente llega la respuesta? Muchas veces estamos tan acostumbrados a la espera que, cuando Dios finalmente nos responde, no sabemos identificar su voz. Esto puede llevarnos a perder bendiciones y a dudar de lo que Dios nos está diciendo. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si queremos reconocer la voz de Dios, primero debemos conocerlo profundamente. Dios no siempre habla de la forma que esperamos. Su voz puede manifestarse de diferentes maneras, y es nuestra tarea estar atentos a sus señales. ¿Cómo Dios habla después de un período de silencio? 1. A través de su palabra. Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La forma más segura de saber si Dios te está hablando es a través de la Biblia. Todo lo que Dios dice está alineado con su palabra. 2. A través del Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos da discernimiento para entender cuándo Dios está hablando y cómo debemos responder. 3. A través de las circunstancias. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios puede hablar a través de situaciones que parecen coincidencias, pero en realidad son respuestas divinas. ¿Cómo prepararte para escuchar la voz de Dios? Mantente en oración constante, lee su palabra diariamente. Pide discernimiento al Espíritu Santo. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no solo quiere hablarte, sino que quiere revelarte grandes cosas. ¿Estás listo para escucharlo? Escribe en los comentarios:
Señor, quiero escuchar tu voz y seguir tu voluntad. ¿Cómo saber que estás caminando en la voluntad de Dios? Dios no nos deja en la incertidumbre para siempre. Cuando la espera está a punto de terminar, empiezas a notar cambios en tu vida. Tu corazón tendrá paz, aunque las circunstancias sean difíciles. Verás puertas abrirse en el tiempo correcto. Dios te confirmará su dirección a través de su palabra. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios habla, su palabra cambia nuestra vida. Dios no nos habla para dejarnos igual, sino para transformarnos. Cada vez que Él se manifiesta, algo en nosotros cambia. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando recibimos una palabra de Dios, tenemos dos opciones: obedecer y ver su gloria, o ignorarla y perdernos de su bendición. ¿Qué hacer cuando Dios te da una instrucción clara? Muchas veces Dios nos habla y nos da instrucciones precisas, pero el desafío es obedecer sin dudar. Lucas 11:28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si Dios te ha hablado, lo siguiente que debes hacer es actuar en fe, sin esperar más confirmaciones. Creer que Dios sabe lo que es mejor para ti. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Tomar acción inmediata. Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No temer a las oposiciones. Nehemías 4:14. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Cuando Dios da una instrucción habrá oposición, pero también habrá victoria. ¿Qué pasa cuando ignoramos la voz de Dios? Dios nos habla para guiarnos y protegernos, pero si decidimos ignorar su voz, podemos perder oportunidades y alejarnos de su propósito. Proverbios 1:33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Cuando Dios nos habla y obedecemos, experimentamos su paz y su dirección. Pero cuando lo ignoramos, abrimos la puerta a la confusión y al desorden. Escribe en los comentarios: Señor, obedeceré tu voz y seguiré tus caminos. En el siguiente bloque, vamos a descubrir cómo fortalecer nuestra fe mientras caminamos en la dirección de Dios y qué hacer cuando los desafíos intentan hacernos dudar. Quédate hasta el final, porque la clave para alcanzar la plenitud del propósito de Dios está más cerca de lo que crees. Caminando en obediencia. Cuando Dios te da una dirección, cuando Dios habla, no es solo para que escuchemos, sino para que obedezcamos. Muchos creen que solo oír su voz es suficiente, pero la verdadera bendición viene cuando ponemos en práctica lo que Él nos ha dicho. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios nos guía para que caminemos en su voluntad, pero muchas veces encontramos obstáculos que nos impiden obedecer completamente. ¿Cuáles son estos obstáculos y cómo podemos vencerlos? Los principales obstáculos para obedecer a Dios. 1. El miedo al cambio. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando Dios nos llama a un nuevo nivel, es normal sentir temor. Pero la fe consiste en avanzar aunque no veamos el camino completo. 2. La duda y la incredulidad. Mateo 14:31. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? Si Dios te ha hablado, es porque ya preparó el camino para que lo obedezcas. La duda solo te aleja de su propósito. 3. El temor a las opiniones de los demás. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si dependemos de la aprobación de otros para obedecer a Dios, nunca daremos el primer paso. Escribe en los comentarios: Señor, caminaré en obediencia sin temor. La obediencia a Dios siempre trae recompensa. Dios nunca nos pedirá algo sin que haya una bendición detrás. Cada vez que alguien en la Biblia obedeció a Dios, vio su gloria. Deuteronomio 28:1-2. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, y tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Ejemplos de hombres y mujeres que obedecieron y fueron bendecidos. Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Moisés obedeció y vio el poder de Dios. Éxodo 14:21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase. Pedro obedeció y vio un milagro en su vida. Lucas 5:5-6. Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Cómo mantenernos en obediencia a Dios a largo plazo? Muchas personas obedecen a Dios por un tiempo, pero luego se alejan cuando enfrentan dificultades. Sin embargo, la obediencia verdadera es un compromiso diario, no un acto ocasional. Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si queremos permanecer en su voluntad, debemos aprender a perseverar hasta el final. Mantener una vida de oración y lectura. De la palabra Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Rodearse de personas que también obedecen a Dios. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Confiar en Dios aun cuando no veamos resultados inmediatos. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si haces esto, verás cómo tu fe y tu obediencia se fortalecen con el tiempo. ¿Cómo saber que estás en el centro de la voluntad de Dios? Sientes paz en medio de cualquier circunstancia. Ves su provisión en cada área de tu vida. Las puertas correctas se abren en el momento adecuado. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Si estás obedeciendo a Dios, puedes estar seguro de que Él está guiando cada paso. Escribe en los comentarios: Señor, viviré en obediencia para ver tu gloria. En el siguiente bloque, vamos a aprender cómo mantener la fe en tiempos de prueba y cómo confiar en que Dios siempre tiene el control. Quédate hasta el final, porque la clave para vivir bajo el favor de Dios está a punto de revelarse. La prueba de la fe. Cómo permanecer firme en medio de las dificultades. Cuando decidimos obedecer a Dios, muchas veces enfrentamos pruebas. La fe no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando podemos seguir adelante a pesar de los obstáculos. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios permite que pasemos por pruebas para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a confiar plenamente en Él. Pero, ¿cómo podemos mantenernos firmes cuando todo parece en contra? ¿Por qué Dios permite pruebas en nuestra vida?
para hacernos crecer espiritualmente. Romanos 5, 3, 4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. 2. Para que aprendamos a confiar en su poder. Éxodo 14, 13. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. 3. Para demostrar su fidelidad en nuestras vidas, Deuteronomio 31, 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Qué hacer cuando estamos en medio de una prueba? Mantener una actitud de fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No rendirse aunque todo parezca difícil. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Declarar la victoria antes de verla. Marcos 11:24. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dios no nos deja solos en la prueba. Él camina con nosotros y nos fortalece en cada paso. Escribe en los comentarios: Señor, confío en ti aún en medio de la prueba. La prueba no es el final, es el principio de algo mayor. Cuando enfrentamos pruebas, muchas veces pensamos que todo ha terminado, pero en la Biblia vemos que cada prueba fue el inicio de una gran bendición. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios permitió que Job pasara por una prueba intensa, pero al final lo bendijo con el doble de lo que tenía antes. Ejemplos bíblicos de personas que pasaron pruebas y fueron promovidas. José pasó por el pozo, la esclavitud y la cárcel antes de llegar al palacio. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Daniel fue echado al foso de los leones, pero Dios lo exaltó. Daniel 6:23. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Pablo enfrentó naufragios, cárcel y persecuciones, pero cumplió su propósito. 2 Corintios 4, 8, 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Si estás atravesando una prueba, Dios te está preparando para algo mayor. La prueba es un proceso, no un castigo. Muchos creen que cuando atraviesan una prueba es porque Dios los ha abandonado. Pero en realidad, Dios usa las pruebas para refinarnos y prepararnos para lo que viene. Malaquías 3:3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Dios es como un orfebre que trabaja con el oro y la plata. Nos somete al fuego para purificarnos, pero nunca nos abandona. Escribe en los comentarios: Señor, gracias por fortalecerme a través de la prueba. En el siguiente bloque, vamos a descubrir cómo administrar las bendiciones de Dios después de la prueba y cómo mantenernos firmes en su propósito. Quédate hasta el final, porque la clave para vivir bajo la plenitud de su voluntad está a punto de revelarse. ¿Cómo vivir en la bendición después de la prueba? Muchas personas pasan por pruebas, y cuando finalmente Dios les da una respuesta, no saben qué hacer con su bendición. Algunos se olvidan de quien los sacó del desierto, otros malgastan lo que reciben y algunos, por miedo, no lo usan para el propósito que Dios les entregó. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios no solo quiere darte bendiciones, sino enseñarte a administrarlas con sabiduría.
¿Cómo debemos recibir y administrar la bendición de Dios? Primero, honrando a Dios por lo que Él ha hecho. Salmos 103:2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Segundo, usándola para bendecir a otros. Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Tercero, siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Cada bendición trae consigo una responsabilidad. Si Dios te ha dado algo, es porque espera que lo uses correctamente. ¿Qué errores debemos evitar al recibir una bendición? Un olvidarse de Dios después de recibir su respuesta. Oseas 13:6. En sus pastos se saciaron, se hartaron, y su corazón se ensoberbeció. Por esta causa se olvidaron de mí. 2. Malgastar la bendición en cosas sin propósito. Lucas 15:13. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. 3. No compartir lo que Dios te ha dado. 1 Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Dios no nos bendice solo para nosotros mismos, sino para ser canales de bendición para los demás. Escribe en los comentarios: Señor, haré buen uso de tu bendición. La clave para que una bendición permanezca. No todas las bendiciones son permanentes. Si no aprendemos a manejarlas con sabiduría, podemos perderlas. Mateo 25:29. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dios no solo nos da bendiciones, sino que también nos prueba en cómo las administramos. ¿Qué hacer para que Dios siga derramando su favor sobre nosotros? Poner a Dios en primer lugar en todas las áreas. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ser generosos con lo que hemos recibido. 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Mantener una vida de gratitud y adoración. Salmos 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Dios ama a los que reconocen su bondad y viven para su gloria. El mayor propósito de una bendición. Las bendiciones no son solo para nuestro beneficio. Dios nos bendice para que su gloria se manifieste en el mundo. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Si Dios te ha bendecido, es porque quiere que seas un instrumento de su amor y su poder. Escribe en los comentarios: Señor, usaré mi bendición para tu gloria. Mantener la humildad para que la bendición no se convierta en orgullo. Uno de los mayores peligros, después de recibir una bendición, es caer en la autosuficiencia y olvidar que todo proviene de Dios. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios resiste a los soberbios, pero bendice y eleva a los humildes. ¿Cómo evitar que la bendición nos aleje de Dios? Reconociendo que todo lo que tenemos viene de Él. 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Manteniendo una vida de oración y dependencia de Dios. Juan 15:5. Porque separados de mí nada podéis hacer. Siguiendo sus principios en cada decisión. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.
Si mantenemos la humildad, Dios continuará derramando su gracia sobre nosotros. Escribe en los comentarios: Señor, mantendré mi corazón humilde para honrarte. En el siguiente bloque, aprenderemos cómo evitar caer en la complacencia después de recibir una bendición y cómo mantener una actitud de crecimiento continuo. Quédate hasta el final, porque la clave para vivir en la plenitud del propósito de Dios está a punto de revelarse. ¿Cómo evitar la complacencia después de recibir una bendición? Muchas personas buscan a Dios con intensidad cuando necesitan una respuesta, pero cuando la reciben, su fe se enfría. ¿Cómo podemos evitar que la complacencia nos aleje del propósito de Dios? Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios no solo quiere bendecirnos, sino que espera que sigamos creciendo en su propósito, incluso después de recibir la bendición. ¿Cuáles son los peligros de la complacencia? 1. Dejar de buscar a Dios como antes, Oseas 13:6. En sus pastos se saciaron, se hartaron, y su corazón se ensoberbeció. Por esta causa se olvidaron de mí. No poner nuestra confianza en la bendición en lugar de en Dios. Mateo 6:19-20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. 3. Volver a los hábitos que nos alejaban de Dios, 2 Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Escribe en los comentarios: Señor, permaneceré fiel aún en la abundancia. La bendición no debe detener nuestro crecimiento espiritual cuando Dios nos bendice. No es para que nos detengamos, sino para que sigamos avanzando con más fuerza en nuestro propósito. Filipenses 3:13-14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios nos llama a seguir creciendo y no conformarnos. ¿Cómo podemos seguir creciendo después de una bendición? Estableciendo nuevas metas espirituales. 2 Pedro 1:5-6. Poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, buscando nuevas formas de servir a Dios y a los demás. Gálatas 5:13. Servíos por amor los unos a los otros. No volver a la comodidad espiritual. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dios quiere que usemos las bendiciones como una herramienta para seguir creciendo y ayudando a otros. ¿Qué pasa cuando una persona se estanca espiritualmente? Mateo 13:22. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si permitimos que la comodidad nos domine, corremos el riesgo de perder el fervor espiritual. Escribe en los comentarios: Señor, nunca me detendré en mi crecimiento contigo. La clave para una vida espiritual estable y fructífera. Dios no quiere que nuestra vida espiritual sea inconstante. Él busca hijos que permanezcan firmes en todo tiempo. Salmos 92:12-13. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Dios nos ha llamado a permanecer firmes y a seguir creciendo. El Espíritu Santo fortalece nuestra fe cuando caminamos en fe. El Espíritu Santo nos guía y nos fortalece para no desanimarnos. Él nos ayuda a permanecer firmes en cada temporada de nuestra vida.
Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para mantenernos firmes en la fe. Escribe en los comentarios: Señor, dependeré del Espíritu Santo para fortalecer mi fe. En el siguiente bloque, descubriremos cómo vivir en la plenitud del Espíritu Santo y cómo caminar con su poder cada día. Quédate hasta el final, porque la clave para una vida espiritual victoriosa está a punto de revelarse. ¿Cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo? Muchas personas sienten que su vida espiritual está vacía, que les falta poder y dirección. Pero Dios no quiere que caminemos en debilidad, sino llenos de su Espíritu. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para guiarnos, fortalecernos y capacitarnos para vivir una vida victoriosa. ¿Cómo saber si estamos llenos del Espíritu Santo? 1. Tenemos una comunión constante con Dios. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Experimentamos un cambio en nuestra manera de vivir. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 3. Somos guiados por su voz y su propósito. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escribe en los comentarios: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llama a una vida de santidad. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía a vivir en santidad y obediencia a Dios. 1 Corintios 19:20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Dios nos ha llamado a reflejar su santidad en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo mantenernos en santidad con la ayuda del Espíritu Santo? Renovando nuestra mente cada día con su palabra. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, apartándonos del pecado y buscando agradar a Dios. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, poniendo nuestras prioridades en las cosas del Espíritu. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si vivimos en santidad, experimentaremos la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos prepara para los tiempos difíciles. Dios nunca nos prometió una vida sin desafíos, pero nos dio a su Espíritu Santo para fortalecernos en cada prueba. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando estamos llenos del Espíritu, podemos enfrentar cualquier dificultad con fe y confianza en Dios. Escribe en los comentarios: Señor, me aferraré a tu Espíritu en todo momento. En el siguiente bloque, aprenderemos cómo mantener nuestra relación con Dios fuerte y cómo experimentar su presencia en todo momento. Quédate hasta el final, porque la clave para una vida cristiana llena de poder está por revelarse. ¿Cómo mantener una relación fuerte con Dios? Muchas personas inician su vida cristiana con pasión y fervor, pero con el tiempo, su relación con Dios se enfría. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo podemos mantenernos cerca de Dios todos los días? Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros.
Dios desea una relación profunda con cada uno de nosotros, pero depende de nosotros buscarlo continuamente. ¿Por qué muchos se alejan de Dios? Uno, permiten que las preocupaciones del mundo los distraigan. Mateo 13:22. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. 2. Dejan de orar y leer la palabra constantemente. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. 3. Se rodean de personas que los apartan del camino de Dios. 1 Corintios 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Escribe en los comentarios: Señor, quiero permanecer cerca de ti siempre. ¿Cómo profundizar nuestra relación con Dios? Dios no quiere que solo lo busquemos cuando lo necesitamos. Él desea que tengamos una relación continua, basada en amor y obediencia. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pasos para construir una relación sólida con Dios, dedicando tiempo exclusivo para Dios cada día. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba, aprendiendo a escuchar su voz en silencio y reflexión. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Obedeciendo su voluntad, aun cuando no entendamos todo. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dios recompensa a los que se esfuerzan por conocerlo más. Escribe en los comentarios: Señor, quiero estar más cerca de ti cada día. La oración, el secreto para una relación profunda con Dios. La oración no es solo pedir cosas a Dios, sino un tiempo de conexión, adoración y entrega. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios quiere que la oración sea una parte fundamental de nuestra vida diaria. ¿Cómo orar de manera que transforme nuestra vida? Hablando con Dios con sinceridad y honestidad. Salmos 62:8. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón, escuchando su respuesta a través de su palabra y su espíritu. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Persistiendo en la oración, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Lucas 18:1. Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando oramos con perseverancia, vemos cómo Dios obra en nuestra vida. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a orar y a buscarte cada día. ¿Cómo evitar la desesperación cuando no vemos respuestas? Cuando las respuestas no llegan en el tiempo que queremos, es fácil desesperarnos, pero Dios nos llama a confiar en su fidelidad. Salmos 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Dios está obrando, aunque no lo veamos. Él nunca llega tarde. Pasos para mantener la calma en los momentos de incertidumbre. Meditar en las promesas de Dios, en vez de enfocarnos en los problemas. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mantener una actitud de alabanza y gratitud en todo momento. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No comparar nuestra vida con la de los demás. Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra,
y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Cuando entendemos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno, dejamos de sentir ansiedad por el futuro. Escribe en los comentarios: Señor, confiaré en ti, aun cuando no entienda tu plan. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de Endazi. Nosotros a veces no entendemos por qué las cosas suceden de cierta manera, pero Dios tiene un propósito en cada detalle de nuestra vida. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nada sucede por casualidad, todo está bajo el control de Dios. Escribe en los comentarios: Señor, confío en que tu plan para mi vida es perfecto. En el siguiente bloque, aprenderemos cómo vivir con una confianza inquebrantable en Dios y cómo fortalecer nuestra fe en los momentos más difíciles. Quédate hasta el final, porque la clave para una vida cristiana llena de paz está por revelarse. ¿Cómo fortalecer nuestra fe en los momentos difíciles? Todos pasamos por temporadas de prueba, momentos donde parece que Dios guarda silencio o que las circunstancias son demasiado difíciles. ¿Qué hacer cuando nuestra fe se siente débil? Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios nos llama a confiar en Él, aun cuando no entendemos lo que está pasando. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Uno, para fortalecer nuestra paciencia y dependencia de Él. Santiago 1:2-3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 2. Para que aprendamos a confiar en su poder y no en nuestras fuerzas. 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 3. Para prepararnos para mayores bendiciones y propósitos. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Escribe en los comentarios: Señor, confío en ti aún en las pruebas. ¿Qué hacer cuando nuestra fe se siente débil? Todos enfrentamos momentos en los que sentimos que nuestra fe es frágil. Pero Dios nos enseña a fortalecerla a través de su palabra y su presencia. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios renueva nuestras fuerzas cuando nos sentimos débiles. Solo debemos acudir a Él con un corazón sincero. Pasos para fortalecer la fe en los momentos difíciles: alimentarnos constantemente de su palabra. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Rodearnos de personas que nos impulsen en la fe. Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Mantener una vida de alabanza, aún en medio de las pruebas. Habacuc 3:17-18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando practicamos estos principios, nuestra fe se fortalece y nos volvemos inquebrantables en Dios. La fe que atrae las bendiciones de Dios. La fe no solo nos fortalece en tiempos de prueba, sino que también abre las puertas a las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dios responde a quienes confían en su poder sin dudar. ¿Cómo activar las bendiciones a través de la fe? Orando y declarando sus promesas sobre nuestra vida. Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
manteniendo una actitud de expectativa y gratitud. Filipenses 4.6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, caminando en obediencia y fidelidad a su palabra. Deuteronomio 28.2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Cuando combinamos fe y obediencia, las bendiciones de Dios se manifiestan en nuestra vida. ¿Cómo vivir bajo la cobertura y el favor de Dios? Dios no solo nos da fe, sino que nos cubre con su gracia y favor cuando confiamos plenamente en Él. Salmos 91.1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vivir bajo su cobertura significa depender completamente de su protección y provisión. ¿Cómo mantenernos bajo la cobertura de Dios? Buscando a Dios en todo momento, no solo cuando tenemos necesidad. Mateo 6.33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, manteniendo una actitud de obediencia y entrega. Juan 14.23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, viviendo confiados en su cuidado y protección. Salmos 23.1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando vivimos en esta confianza, experimentamos su favor en cada área de nuestra vida. Dios cubre y guarda a sus hijos fieles. Salmos 34.7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios nunca abandona a los que permanecen en su presencia. Él es nuestro refugio seguro. Escribe en los comentarios: Señor, quiero vivir siempre bajo tu cobertura y favor. En el siguiente bloque aprenderemos cómo recibir el cumplimiento de las promesas de Dios y cómo vivir con una fe firme hasta el final. Quédate hasta el final, porque la clave para una fe inquebrantable está por revelarse. ¿Cómo vivir en una fe inquebrantable hasta el final? Has llegado hasta aquí, y eso demuestra que eres una persona que busca profundizar en su fe y relación con Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos mantener nuestra fe firme hasta el final? Mateo 24.13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dios no nos llama a una fe temporal, sino a una fe que permanezca firme a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué necesitamos para mantener una fe constante? Una vida de oración y comunión diaria con Dios. 1 Tesalonicenses 5.17. Orad sin cesar. Confiar en las promesas de Dios aun cuando no veamos resultados inmediatos. Hebreos 10.23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Rodearnos de personas que compartan nuestra fe y nos animen a crecer espiritualmente. Hebreos 10.25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Dios recompensa a los que se mantienen firmes en la fe sin importar las circunstancias. Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a permanecer firme hasta el final. La fe que transforma nuestra vida. No se trata solo de creer en Dios, sino de vivir una fe que nos transforme completamente. Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nuestra mente es renovada por Dios, nuestro estilo de vida cambia radicalmente. ¿Cómo permitir que la fe nos transforme? Renovando nuestra mente cada día con la palabra de Dios. Filipenses 4.8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
alejándonos de todo lo que debilita nuestra relación con Dios. 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Poniendo en práctica lo que aprendemos en la palabra Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando aplicamos la fe en nuestra vida diaria, vemos resultados sobrenaturales. ¿Cómo fortalecer nuestra fe a través de las pruebas? Las pruebas no vienen para destruirnos, sino para fortalecer nuestra confianza en Dios. Cada desafío es una oportunidad para ver la gloria de Dios en nuestra vida. 1 Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios usa cada prueba para refinarnos y hacernos más fuertes en la fe. Pasos para crecer espiritualmente a través de las pruebas. No permitir que el miedo gobierne nuestra vida. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Confiar en que Dios tiene el control de todo. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Mantener una actitud de gozo y gratitud aún en las dificultades. 1 Tesalonicenses 5:16-18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Cuando vemos las pruebas como oportunidades, nuestra fe crece y nos acercamos más a Dios. ¿Cómo vivir en el propósito de Dios? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cuando vivimos por fe, comenzamos a caminar en su plan perfecto. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No estamos aquí por casualidad. Dios nos creó con un propósito específico. ¿Cómo descubrir el propósito que Dios tiene para nosotros? Buscando su voluntad en oración y en su palabra. Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estando dispuestos a seguir su dirección, aun cuando no entendamos todo. Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, usando nuestros talentos y dones para servir a otros. 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando vivimos con propósito, vemos cómo Dios usa nuestra vida para impactar a otros. Escribe en los comentarios: Señor, quiero vivir en tu propósito y plan perfecto. La clave para una vida espiritual constante. Muchos comienzan su vida de fe con pasión, pero con el tiempo se enfrían. Dios nos llama a permanecer firmes hasta el final. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando nos esforzamos por mantenernos en su camino, Dios nos da fuerzas para seguir adelante. Escribe en los comentarios: Señor, quiero ser fiel a ti hasta el final. En el siguiente estudio, exploraremos cómo desarrollar una fe inquebrantable y cómo vivir bajo la dirección de Dios cada día. No te lo pierdas.